ocasión solamente tomé esta escritura a manera de introducción, mirando lo que el texto dice cuando Pablo dijo: ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme. Como diciendo Pablo, tal vez para algunos voy a hablar cosas incoherentes, o tal vez voy a hablar como loco, pero el apóstol dijo: tolérenme un poquito. Y en el verso siguiente, cuando Pablo dijo: porque os celo con celo de Dios. Eso es lo que tenía Pablo. Pablo no tenía celo por lo que otros hacían o tenían. Pablo tenía un celo por lo que había recibido por revelación de parte de Dios y la encomienda que Dios le había dado. Pues os he desposado con un solo esposo. Y hago notar ahí cuando Pablo dijo: con un solo esposo. Y la palabra del Señor nos habla en Mateo capítulo 25 de un solo esposo. En el caso de las 10 vírgenes, ¿verdad? Cuando se oye a la medianoche el esposo, no vienen los esposos, un solo esposo. Y esto es importante para nosotros, entender lo que la palabra del Señor menciona cuando el apóstol Pablo menciona un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol se refería a que la iglesia debería de mantenerse santa, debería de mantenerse pura, debería de mantenerse en obediencia y que debería de caminar en el temor de Dios. Así lo enseña la misma palabra de Dios. Pero en el versículo 3, donde la Biblia dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Desde entonces viene la mentira, desde entonces viene el engaño, y podemos ver por las Sagradas Escrituras que la mentira y el engaño permanece hasta el día de hoy por parte del enemigo. Y viendo lo que el apóstol menciona cuando él dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que escuchando otras doctrinas y no teniendo la convicción de lo que la Biblia menciona como la sana doctrina, y alguien no se apercibe debidamente buscando el rostro de Dios y escudriñando las Escrituras, que fue una recomendación de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que ustedes tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El descuido de leer la palabra de Dios, o el descuido de buscar el rostro de Dios, o vivir una vida desapercibida refiriéndonos espiritualmente, puede ser motivo, causa para cualquier hombre o cualquier mujer sea apartado de la verdad y seguir doctrinas extrañas. Cuando la Biblia menciona en este verso que acabamos de leer, dice: de alguna manera, dice, sean extraviados el sentido. Y dice la palabra de Dios en este verso, refiriéndonos ya al verso 4, donde la Biblia dice: porque si viene alguno predicando, oiga esto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice la Biblia, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, si bien lo toleráis. Ahora, esto es importantísimo para nosotros en este tiempo. ¿Cuánto pueblo de Dios ha sido instruido en la verdad? ¿O cuántos hemos recibido lo que hemos predicado por años, la sana doctrina? Pero quiero decirle algo bien importante. Cuando la Biblia menciona en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, quiere decir que se levantarían algunos predicando otros Jesús, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su pensamiento.
Y como vemos ahorita, la diversidad de doctrinas o la diversidad de entendimientos o la diferente manera de entender las escrituras, pues realmente es lo que marca la diferencia de unos y de otros. Pero yo quiero decirle que Jesús, el que murió en la cruz, es único. Aunque se levanten otros predicando otros Jesuses, de acuerdo a su criterio o de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a las sagradas escrituras, leo donde dijo el apóstol y lo vuelvo a leer: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, dice la palabra de Dios, o si alguien predica otro evangelio del que os habéis recibido, aceptado, dice el apóstol Pablo, refiriéndose en este versículo que algunos desde aquel entonces pudieran hacerlo como lo están haciendo en este tiempo. Pero qué importante, vuelvo a mencionar esto, que nosotros por la gracia de Dios hemos recibido al Jesús que murió en la cruz, al Jesús que derramó su sangre, al que dio su vida por rescatar la nuestra, al que dijo: sed santos porque yo soy santo. Y de acuerdo a las sagradas escrituras, podemos ahora nosotros pensar que la diferencia de otros Jesuses al Jesús que la palabra de Dios nos enseña, hay mucha diferencia. Porque muchas de las veces dicen es que algunos del nombre son muy extremistas? ¿O por qué muchas de las veces, refiriéndose al bautismo del nombre de Jesucristo, prácticamente nos califican o nos ponen realmente o mencionan de nosotros como personas ignorantes? Queremos decirle que no. Si nosotros predicamos un solo Jesús, es porque así quedó establecido en todo el libro de los Hechos. Y si nosotros predicamos esta palabra, es por la gracia y la misericordia de Dios que la hemos recibido. En el nombre glorioso de Jesús Cristo, de Jesús. Yo quiero invitarle para que usted ahí en su lugar dé unas palmas al Señor Jesús en su casa o en su hogar, ¿verdad? Donde nos encontramos, porque el nombre del Señor Jesús es glorificado. Como antes dije, tres cosas importantes menciona el apóstol Pablo en el versículo 4. Se refiere a otro Jesús, se refiere a otro espíritu y se refiere a otro evangelio. Manera de enseñar diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Si la Biblia habla del evangelio de la santidad, es porque hay establecido en la palabra de Dios que tenemos la iglesia del Señor, tiene que buscar la santidad y tiene que vivir en santidad para la honra y la gloria de Dios. Y si la Biblia en el libro de los Hechos habla del Espíritu Santo, el cual descendió, ¿verdad?, en el Pentecostés, y así hubo un seguimiento, la iglesia del Señor Jesucristo hasta el día de hoy sigue recibiendo esa bendición y seguimos creyendo que el Señor se manifiesta a través de su Espíritu Santo en la manera que a Él le place. Si otros predican otro Jesús, si otros predican un evangelio diferente, realmente por la gracia de Dios, nosotros hemos recibido el evangelio de la verdad, el que está de acuerdo a las sagradas escrituras. ¿Por qué estamos mencionando esto? Le voy a explicar ahorita por qué lo estamos explicando. Porque en este tiempo vivimos un tiempo, como antes lo hemos predicado, tiempos peligrosos. Tiempos de apostasía, tiempos donde las personas o el grupo evangélico no le interesa vivir una sana doctrina, donde no le interesa vivir una vida de santidad o no le interesa vivir una vida apegada a los conceptos bíblicos, y muchas de las veces buscando realmente doctrinas a su acomodo o doctrinas de acuerdo a que satisfaga aún sus propios deseos, pues prácticamente se apartan de la verdad. Pero quiero leer algo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, para la honra y la gloria del Señor.
Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde la Biblia dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche, 1, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo, desde tiempo de Timoteo, estaba advirtiendo y estaba de alguna manera prediciendo para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Los maestros se han aumentado, y de acuerdo a la palabra de Dios, como acabamos de leer este versículo, el apóstol hizo una recomendación: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si en el lugar donde tú te congregas no te exhortan, si en el lugar donde tú te congregas no te redarguyen, o si en el lugar donde tú te congregas no te corrigen o no te corriges para que vivas de acuerdo a lo que Dios ha establecido, yo quiero decirte que estás en un lugar de error. Si tal vez lo que les interesa solamente tu bienestar o que te sientas a gusto realmente en el lugar, yo quiero decirte que estás en un grave peligro. Porque en el versículo 3, donde la Biblia dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo quiero decirte algo, que vivir de acuerdo, apegados a la doctrina del Señor, no es fácil. Porque tenemos que renunciar al mundo y tenemos que renunciar a los placeres del mundo. Pero si alguien vive conforme el mundo y vive buscando los placeres del mundo, poniéndose la etiqueta de cristiano, yo quiero decirte, o de evangélico, dice la palabra que te estás engañando a sí mismo. Por eso las Sagradas Escrituras, es muy claro el apóstol Pablo cuando hace mención que vendrían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina. Porque muchas de las veces el cristianismo se vive de acuerdo a la voluntad o al entendimiento de cada quien, y de acuerdo a lo que el Señor dejó establecido, cuando la Biblia dice: sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o también pudiéramos decir a sus intereses. Y de acuerdo a lo que Pablo menciona en el versículo 4, el punto es este: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que hay un riesgo o hay un peligro cuando alguien procura vivir un evangelio a su manera, o una forma de servir a Dios más liviana o más superficial, cuando la palabra del Señor nos está haciendo énfasis y está haciendo una declaración muy importante, que no iba a ser fácil, que no iba a ser sencillo, que tal vez momentos nuestra carne anhelaría a las cosas del mundo, y el no dárselas vendría a ser una aflicción para nosotros mismos. Pero cuando leemos las Sagradas Escrituras y vemos la palabra de Dios, quiero leer algo muy importante para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios:
En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, escuche por favor, la Biblia dice así, para la honra y la gloria, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice la Biblia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Escuche, la actitud de Himeneo y la actitud de Alejandro no era una actitud agradable delante de Dios. Se habían apartado de la sana doctrina, se habían apartado de los mandamientos establecidos por Dios y aún se habían constituido en blasfemos de la doctrina y de lo que el apóstol, de alguna manera Pablo, les había enseñado. Qué importante es para nosotros, como dice el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En otras palabras, se perdieron o se alejaron de la razón o de la verdad. Y por eso en el versículo 20, donde dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Oiga, Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y qué importante para nosotros, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la palabra blasfemia es una palabra o una expresión, ¿verdad?, injuriosa, o que trata o se expresa en contra de Dios o de las cosas sagradas de Dios. Cuando alguien reniega de la doctrina, o cuando a alguien se le hace pesado o difícil, precisamente es el término de apostasía. El término o los términos o el significado de apostasía tiene varios. Número 1, renegado. Número 2, hereje. Número 3 es abandonar una religión o su orden. Número 4, cambiar de opinión o de doctrina cuando ya realmente renuncia a lo que por un tiempo de alguna manera vivió. También significa negar la fe cristiana. También significa desertor. También significa traidor o dar la espalda a Jesucristo. Apostasía tiene muchos significados. Y la palabra apostasía realmente en este tiempo es el tiempo donde muchos hombres o muchas mujeres han apostatado de la fe. Como dice la Biblia, siguiendo doctrinas diversas o extrañas. Pero yo quiero decirle que los consejos del apóstol Pablo, cuando éste los da a Timoteo, es porque estaban viviendo un tiempo totalmente difícil. Y mirando las Sagradas Escrituras, donde la palabra del Señor hace mención, nos damos cuenta realmente que es un tiempo de cierta manera difícil. Pero yo quiero decirle que siempre ha existido hombres y mujeres fieles que se han guardado en la verdad, que se han guardado en santidad y que están viviendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta escritura que nosotros acabamos de leer nos da razón de algo muy importante que el escritor a los Hebreos también hace mención en el capítulo 3, en el versículo 12, para la honra y la gloria del Señor. Estoy ahí en Hebreos capítulo 3, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Escuche esto: para apartarse del Dios
vivo. Quiere decir que había tendencia de hombres o de familias o de mujeres que tendían a apartarse de la verdad, o apartarse de la doctrina, o apartarse de caminar una vida en obediencia o una vida en el temor a Dios. Por eso la Escritura en este pasaje hace esta mención: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cualquier hombre que se aparta de la verdad, o cualquier hombre que se aparta del Dios vivo, de antemano se va a constituir en un apóstata. Y como antes dijimos, apostatar es negar la fe. Y si alguien niega la fe o lo que ha aprendido, de antemano las consecuencias para su vida van a ser fatales. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, también el apóstol Pedro hace mención de algo muy importante. Yo con estas palabras o el sentir de parte de Dios es que se mantenga en la sana doctrina, que mantenga su vida en el temor y en santidad delante de Dios, sin importar qué escuche o sin importar qué vea. Usted tiene que mantenerse en lo que por la gracia de Dios ha aprendido, para que así pueda recibir, como dice la Biblia, un galardón en el día del Señor. Esto dice la palabra de Dios en Pedro, primera de Pedro capítulo 3, para la honra y la gloria del Señor. Segunda de Pedro, ahí donde dice la Biblia de la siguiente manera en el versículo 17 y 18: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, escuche, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Escuche esto: siempre que alguien recibe a Jesús en su corazón y llega a las aguas del bautismo, o recibe la sana doctrina, nuestro pensamiento siempre es guardarnos fieles en obediencia, guardarnos fieles en santidad, guardarnos fieles en nuestro caminar con Dios. Por eso la Biblia está dando testimonio y está diciendo, como acaba usted de escuchar o acabamos de leer este precioso versículo. Cuando la palabra del Señor hace mención y vemos las Sagradas Escrituras, vemos el versículo 18 donde dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Veamos nosotros lo que el Señor, ¿verdad?, nos dice a través del apóstol Pedro. Tenemos que mantenernos en alabanza, tenemos que mantenernos en la adoración, tenemos que mantenernos en el servicio a Dios, por lo cual hemos sido escogidos por su gracia. Cuando la Biblia menciona: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir, como dijo el apóstol Pablo, mientras estamos en este tabernáculo, estamos en peligro cada momento. Pero si aún así cada momento buscamos la misericordia de Dios, buscamos la fortaleza de Dios y buscamos la dirección del Espíritu Santo y guardamos esta palabra o esta doctrina, la Biblia dice: y no caeréis jamás. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si puedas darle gloria a Dios ahí donde te encuentras. Lo que sí quiero decirte es que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que lo que para los hombres es imposible, porque alguien dice: es que no se puede. Vivimos un mundo lleno de maldad, vivimos un mundo lleno de pecado. Es cierto que vivimos en un mundo lleno de maldad,
y vivimos en un mundo lleno de tentaciones y vivimos realmente un mundo corrompido. Pero ¿sabe qué? La iglesia vive en un mundo de poder, en un mundo de gloria, en un mundo de fortaleza y en un mundo donde el Señor ha dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y no los voy a dejar y no los voy a desamparar, y voy a estar con ustedes para siempre. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, porque, hermanos, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También el apóstol Pablo expresó que tuvieran cuidado de las fábulas, así lo menciona. ¿Y qué es una fábula? Es una información que no está comprobada, pero muchas de las veces, ¿verdad?, los hombres les gustan más oír las fábulas o los cuentos que la palabra de Dios tal y como está escrita. Pero ¿qué dijéramos nosotros de aquellos hombres que de alguna manera se apartaron de la fe y fueron constituidos en apóstatas por haber negado y por haberse apartado realmente del Señor? Así también, ¿qué pudiéramos nosotros decir? Y puedo mencionar algunas escrituras donde la palabra del Señor nos hace notar o nos hace ver cómo hombres, ¿verdad?, que acompañaron al apóstol Pablo en sus diferentes viajes o anduvieron juntamente con él, como aquel hombre llamado Demas, el cual el mismo apóstol da testimonio: Demas me ha desamparado amando más este mundo. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9 y versículo 10. Pablo hace mención de Demas, que se apartó de él amando más este mundo o amando más los placeres de esta tierra. Y realmente yo quiero decirle algo: si algo aparta a los hombres de Dios y si algo aparta a alguna familia de Dios, es porque empieza. Hace días usé una palabra: empezamos a coquetear con el pecado, o empezamos a coquetear con doctrinas extrañas que no son de acuerdo a la palabra. Y tanto doctrinas extrañas como el pecado que hay en el mundo, cualquier hombre, cualquier familia puede caer en el error o en la trampa del enemigo y puede constituirse en una apóstata, dejando la verdad para seguir una doctrina de error. En el Éxodo capítulo 32 versículo 1, quiero mencionar solamente algunos versículos para la honra y la gloria de Dios. Y en este pasaje que usted va a escuchar ahorita, dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés, estoy en Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No habían pasado años, solamente fueron días, pero en esos días hubo un desapercibimiento, en esos días hubo un descuido. Se olvidaron de la gloria que Dios se manifestó en ellos, se olvidaron de dónde Dios los había sacado. Se olvidaron de los milagros que ellos miraron con sus propios ojos y fueron testigos de todos los acontecimientos. Estamos en el verso 32, y si usted empieza a leer desde el primer capítulo, usted va a mirar cómo Dios manifestó su gloria, cómo Dios manifestó su poder, cómo miraron y fueron testigos de grandes acontecimientos. Pero bastaron solamente unos cuantos días para que el pueblo se desesperara y le dijeran a Aarón: haznos dioses para que nosotros vayamos tras de ellos. Eso sucede cuando alguien se desapercibe. Eso sucede cuando alguien realmente no está
buscando debidamente el rostro del Señor. Y podemos constatarlo ahí donde dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 13, versículo 13, para la honra y la gloria del Señor, algo semejante. Fíjese bien lo que dice la Biblia en Deuteronomio 13, 13, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos, dice la palabra, que vosotros no conocisteis. Hermano, esto sucede en este día. Esto sucede en este tiempo. Quiero enfatizar un poquito aquí, donde dice la Biblia que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Hermano, esto es muy común. Esto es muy común ahorita. Cuando alguien realmente se aparta de la visión, o cuando alguien se aparta de vivir la doctrina que ha vivido, y entonces empieza, hermanos, a buscar, sí, otras doctrinas, otros lugares. Es muy común que después de hallando otro lugar o visitando otros lugares, luego venga y diga: acabo de encontrar un lugar donde sí hay amor. Acabo de encontrar un lugar donde sí te valoran. Acabo de encontrar un lugar donde te dan el lugar que tú mereces. Aquí ni en cuenta te toman. Tienes visiones y tienes tanta revelación y tienes tanto conocimiento que realmente el pastor parece que está ciego ni ve lo que Dios te ha dado. Paz de Cristo. Porque ya me salí del tema, ¿no? ¿Voy bien o les sigo? Bueno. Paz de Cristo. Escuche esto, por favor. Que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos, vamos, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Hermano, esto ha sucedido siempre. Y en esto es donde vamos a decir, se sitúa la apostasía. Si nosotros por la gracia de Dios hemos recibido, y la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Eso dice la Biblia. El nombre de Jesucristo es perfecto para perdonar. El nombre de Jesucristo es perfecto para salvar. El nombre de Jesucristo es perfecto para redimir. El nombre de Jesucristo es perfecto para sanar. A su nombre estamos completos. Estamos completos. En Cristo estamos completos. Pero hermanos, siempre habrá alguien que tratará, y el enemigo lo va a usar de alguna manera para inquietar, o de alguna manera para arrancar aquello que Dios plantó para la honra y la gloria de su nombre. En el libro de Josué, para la honra y la gloria de Dios, allá mirando el capítulo 2, hay una escritura muy importante que, de acuerdo a la palabra de Dios, en el versículo 17, sí, Josué 2:17, dice la Biblia: de la manera para la honra y la gloria del Señor. Ya iba a leer en Josué y les dije jueces, ¿verdad? Bueno, Josué 2:17, para la honra y jueces. Voy a Jueces, capítulo 2, verso 17. Para la honra y la gloria del Señor. Ahí donde dice de la siguiente manera: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos.
desobedeciendo a los mandamientos que el Señor les había mandado. Y dice la Biblia, ellos no hicieron así. Ahora, nosotros podemos entender por qué se apartaron, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino. Escuche, ¿y cuántos se han apartado del camino, buscando muchas de las veces satisfacer vacíos que realmente, hermanos, solamente Dios puede llenar? Y que de alguna manera o de otra, nosotros, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, hermanos, necesitamos permanecer en la fe. Necesitamos permanecer en la gracia. Y lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, es por su grande misericordia, es por su grande amor. Por eso el mismo Señor dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que mantenernos en la línea en la cual Dios nos ha marcado. Tenemos que mantenernos en la sana doctrina que el Señor ha establecido. Tenemos que guardar los mandamientos y caminar en los preceptos de Dios. Muchos hombres se apartaron del Señor. Muchos hombres, y aún, hermanos, el pueblo de Israel se apartó muchas veces, y fueron terribles las consecuencias. Fueron terribles las situaciones las que el pueblo de Israel enfrentó. Y muchas de las veces Dios, hasta el día de hoy, también sigue de alguna manera tratando con aquellos que se han apartado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta. ¿Cuántos han apostatado de la fe? ¿Cuántos se han alejado de los caminos de Dios, siendo engañados por el enemigo y siguiendo doctrinas? La Biblia dice doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas son aquellas que no asientan de acuerdo a la bendita palabra de Dios, y que de una manera o de otra, hombres fieles, hombres que se han guardado en el Señor, se mantienen realmente, hermanos, buscando cada día ser gratos ante la presencia de Dios. Dios, la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto pudiéramos nosotros hablar de apostasía? Y cuántas escrituras están en la palabra de Dios. Pero quiero resumirle diciendo, apostatar es negar la verdad. Y apostatar es darle la espalda a Jesucristo. Apostatar es seguir doctrinas extrañas. Y apostatar es dejar el camino de Dios. Yo quiero invitarle para que se guarde en el Señor. Yo quiero invitarle para que permanezca en la fe, que permanezca en la gracia, que escudriñe las sagradas escrituras. ¿Para qué? Como acabamos de leer, para no ser arrastrados por el espíritu del error. Y de esta manera, hermanos, guardarnos fieles y guardarnos firmes hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está pasando en nuestro país, hermanos, de alguna manera va a traer consecuencias, unas para bien y otras van a ser para mal. El que está firme se va a afirmar más, pero aquel que no está firme, hermanos, va a ser arrastrado por el error, va a ser arrastrado de alguna manera por el enemigo para buscar doctrinas extrañas. Yo quiero invitarle, hermano, escudriñe las escrituras, busque el rostro de Dios como siempre hemos aprendido y hemos enseñado a través de la oración. Afirmémonos en el camino de la gracia. Procuremos ser fieles delante de Dios, guardemos sus mandamientos y pidámosle al Señor que Él nos ayude a permanecer firmes en la fe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el mensaje que por la gracia de Dios les hemos traído en esta tarde. Yo espero que usted, su hogar, su familia sea bendecido. Que Dios les bendiga grandemente. Nuestro hermano
Dani nos despide. Gloria a Dios, y espero, ¿verdad?, que el día martes y el día jueves nos siga acompañando. De antemano agradecemos a Dios y agradecemos a ustedes que nos estén acompañando. Dios les bendiga grandemente. Nuestro hermano Dani nos despide. Aleluya, alabamos al Rey de Reyes. La palabra de Dios es verdad. Por eso declara su palabra, dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos de estar cada uno de nosotros conscientes de que el adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Constantemente tratará de endulzarnos el oído. Estaba leyendo el pastor este pasaje donde Moisés se encontraba ahí en la cumbre del monte, recibiendo la ley del Señor, recibiendo los 10 mandamientos. Y en lo que él estaba allá, el pueblo abajo le dijo a Aarón: haznos dioses, porque a Moisés no sabemos qué le pasó. Y entonces Aarón les dijo: traigan los zarcillos que tienen en sus oídos, en sus orejas, traigan esos aretes que ustedes traen. Y los trajeron, y de ahí con buril les hizo un dios. Pero cuando estaba leyendo eso me puse a pensar: ¿de dónde salió aquel dios falso, aquel ídolo? Salió de lo que ellos tenían en su oído. De lo que ellos tenían en sus oídos, de ahí salió su dios falso. Las falsas doctrinas, muchos van a ser cautivados por ellas, porque eso es lo que van a tener en sus oídos. Y al tener eso en sus oídos, van a forjarse dioses falsos. Pero usted conoce la verdad y debemos de afirmarnos más cada día, porque el tiempo del Señor está pronto, está a las puertas. Pero también declara la palabra de Dios que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso el apóstol Pablo nos dijo: si a un ángel de Dios viene y les declara un evangelio diferente, sea anatema. Por eso tenemos que estar pendientes y meditando en las cosas de Dios, y si no es conforme a la palabra de Dios, no lo recibamos. Dijo: si alguno viniere con un evangelio diferente, no le recibas en casa. Así dice la palabra de Dios. Si alguno viene con un evangelio diferente, no le reciba en casa. Muchos dicen: no, es que yo no le abro a nadie la puerta cuando traen un evangelio diferente. Bueno, pero no sé si le abra la red social. No sé si vea alguna enseñanzas de un evangelio diferente, lo cual empieza a contaminar su alma, y cuando menos se dé cuenta, estará convulsionando de aquel veneno que el enemigo haya sembrado. Póngase sus pies donde quiera que usted esté, y vamos a darle las gracias al Señor Jesús por esta hermosa palabra que nos hace reflexionar y nos hace afirmarnos, nos hace poner cuidado, porque dice que la serpiente engañó a Eva. La serpiente engañó a Eva, y luego Eva engañó a su marido. Luego Eva le ofreció a Adán. O sea que se va haciendo una cadenita de lo que el enemigo hace en la vida de alguien, empieza a causar en alguien más. Pero el Señor nos guarde y el Señor nos proteja. Siga firme en el Señor, siga leyendo la palabra del Señor. La palabra es verdad. Medite en ella, nútrase con ella, aliméntese con ella, para que usted sea fortalecido, para que usted sea cimentado, para que usted sea arraigado. Cierre sus ojos ahí donde está. Bendito Señor Jesús, te damos la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos permitiste de estar en este
lugar escuchando tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje que ha traído tu siervo, Señor Jesús, nuestro pastor que has puesto en este lugar, haya llegado a cada corazón, haya llegado a cada vida, Señor Jesús, trayendo, Señor Jesucristo, unas señales de alarma, de alerta, Señor, para abrir nuestros ojos, Señor Jesucristo, para que también podamos valorar lo que tú nos has dado, lo que nos has entregado, tu preciosa palabra, tu precioso evangelio de salvación, de restauración. Gracias, Señor Jesús. En tus manos presentamos cada hogar, cada familia. En tus manos presentamos a cada uno de aquellos que nos ha estado escuchando, Señor. También, Señor Jesús, las peticiones que se han puesto, Señor Jesús, que hemos estado mirando, que algunos de ellos tienen por sus hogares, por sus familias, las presentamos delante de ti. Obra, Señor Jesús, en cada necesidad. Obra, Señor Jesús, en cada familia. Obra, Señor Jesús, trayendo sanidad, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda dolencia, todo dolor, todo diagnóstico que sea negativo, en el nombre de Jesús lo reprendemos, porque tú tienes el poder, mi Señor Jesús, para sanar, para restaurar, para levantar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos la gloria y la honra. Yo no sé si cada uno de ustedes puede dar un gloria a Dios ahí donde está y le puede decir: gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque te has movido en nosotros. ¿Y qué le parece si entonamos una alabanza más? Aleluya, dándole gracias al Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Una vez más, deme tono de mí, por favor, y cantamos ese coro que entonábamos donde decía: entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura y sana mis heridas. Este mensaje ha llegado a la estructura de muchos. Ha llegado a esa manera en la cual que con ligereza recibía cualquier evangelio. Tiene que hacer cambios en esa estructura. Tiene que hacer cambios en ese comportamiento. Tiene que hacer cambios en su selección al escuchar la palabra de Dios, porque eso puede contaminar su vida. Reciba al Señor Jesús, reciba la palabra, no a otro Jesús, porque hay otros Jesús, dice la palabra. Reciba al Jesucristo que murió por usted en la cruz del Calvario.